Vale, doctora, muchísimas gracias. Entonces, voy a proyectar por acá como un apoyo visual, pues para entender un poco, para guiarnos en lo que ha sido todo este recorrido de este conflicto que hay por el archipiélago de San Andrés entre el Estado de Colombia y el Estado de Nicaragua. Pues la idea es como irles mostrando un poco el recorrido histórico de este conflicto y de paso pues comentarles pues cómo han sido esos alcances o esos trabajos jurídicos y técnicos que han utilizado pues básicamente los dos estados pues al momento de defenderse en este litigio. Pues la idea es que pues, se vuelva algún conversatorio pues muy dinámico, de tal manera que si en algún momento pues tienen alguna duda o alguna inquietud o quieren hacer algunas precisiones muy específicas sobre lo que estamos hablando, pues la idea es como hacerlo para no formar una monotonía pues dentro de la charla. Como bien lo mencionaba ahorita la doctora, nosotros pues cuando estaba cursando el pregrado, hicimos una investigación y pues un análisis histórico sobre lo que ha sido este conflicto. Y pues de hecho dentro de las exposiciones que hicimos pues preparamos algún video que está pues cargado en YouTube por si de pronto lo desean buscar, pues está como Colombia-Nicaragua, un conflicto por el archipiélago. Y en ese momento pues digamos que estaba hasta en ese entonces como un resumen de lo que ha sido ese avance histórico o todo el recorrido histórico de lo que ha sido el conflicto y a raíz de qué nace y cuáles han sido como esos aspectos generales que se están teniendo en cuenta pues a la hora de hacer las discusiones y pues los debates en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es en la instancia en la cual se encuentra actualmente. Y al final, pues digamos, de este conversatorio, la idea es que de pronto de alguna manera entre nosotros podamos contestar la pregunta sobre cuál ha sido esa estrategia jurídica y política que el Estado colombiano ha venido pues implementando en el litigio territorial por el archipiélago de San Andrés con Nicaragua. Hay algunos, pues como les menciono, hay unos antecedentes históricos que datan principalmente, o el conflicto como tal, pues nace, digamos que la discusión entre los dos estados básicamente nace a raíz o por causa, digamos que de algunas inconformidades por parte de Nicaragua, pero pues esta nace en el año de 1980, así que ya como que formalmente dicen, no, pues no estamos de acuerdo con lo que se está manejando en este momento con el archipiélago de San Andrés y tenemos algunas pretensiones, ¿sí? Ahí es cuando nace, digamos, en 1980, pero debemos remitirnos hacia atrás hasta el año de 1803, que es cuando en realidad, pues, digamos que es hasta donde se tienen como tal los datos históricos sobre qué es lo que ha pasado allá precisamente con ese archipiélago. Resulta que en el año de 1803 hay una entrega, digamos por así decirlo, formal por parte de una cédula real española de aquel entonces, donde les hacen como la distribución territorial de este archipiélago a lo que en su momento era la Nueva Granada, ¿sí? Esa asignación, entre comillas, se hace porque existía en su momento pues una solicitud por parte pues digamos de dos estados que estaban en conflicto en ese momento, de dos naciones, una que era la Nueva Granada y al otro lado pues que estaba en ese momento ni siquiera existía Nicaragua sino era Guatemala. Entonces allá estaban pues como ellos definidos en ese conflicto, y entonces los mismos habitantes decían, nosotros necesitamos pues hacernos como acreedores de alguno de los dos estados que están a nuestros costados, y el que nos queda pues más cerquita en ese momento pues va a ser Santa Fe. Entonces es por eso que en ese momento, bajo esa cédula real en 1803, esa cédula real española, porque en ese momento todavía estaba pues digamos que ese virreinato acá en la Nueva Granada sobre sobre pues digamos sobre lo que hoy es Colombia. Ellos son los que dicen, bueno, entonces si Santa Fe les queda un poco más cómodo
en comparación al otro, pues entonces quedaría asignado, digamos que entre comillas, a lo que es Nueva Granada. Como quiera que después se hacen las independencias y se hacen esas separaciones, pues digamos que se hace un análisis, digamos que entre comillas, muy subjetivo, porque no había, digamos, algún sustento normal que dice que, bueno, entonces si estaba en Nueva Granada, pues va a pasar a lo que va a ser la Nueva Colombia, que va a ser Colombia como a la que hoy conocemos. Y transcurrieron así más de 100 años, pues en que se hace o se mantiene pues esa condición. ¿Qué sucede? Después es cuando se independiza Nicaragua, y Nicaragua pues al estar un poco como más cerca de esas islas empieza a ser como una serie de presentar algunas pequeñas inconformidades sobre las zonas costeras, pues porque inclusive la Nueva Granada llegaba casi que hasta las costas de Nicaragua, y ellos dicen, no, pues regulemos el tema de por lo menos de las costas, de las aguas, y nos, pues digamos que nos distribuimos las otras partes. Y en ese momento, ya pues para el 24 de marzo de 1928, es cuando nace el Tratado de Bárcenas-Meneses, es guerra. En ese tratado, digamos que es el punto principal, pues es en el que se han, digamos que distribuido las cargas en este litigio, pues porque es la primera vez que Nicaragua y Colombia pues tienen alguna serie de discusión o tienen algún acuerdo, por así decirlo, en el cual establecen algunas atribuciones y algunas asignaciones. Ni siquiera se llaman, o en ese momento ni siquiera se van a nombrar como límites. Y en ese tratado, que es un tratado que se puede, digamos, encontrar por internet, si algo ahorita lo revisamos, uno entendería que todos los tratados pues son relativamente grandes, amplios, extensos, que tienen muchísimos anexos, pues que digamos que compilan los acuerdos o esas discusiones que se tuvieron previamente a firmar el tratado, pero no. En el caso de este tratado, no sabemos si es pues digamos que por la época histórica o no, pero termina siendo este tratado un tratado muy corto, ¿sí? Solamente son 2 artículos, de los cuales esos 2 artículos, uno termina siendo pues el realmente importante, que es el artículo primero, donde hace como la asignación de las atribuciones que tendrían sobre los territorios cada uno de los estados, ¿sí? La parte de Colombia, la parte de Nicaragua. Sí, porque el artículo segundo termina siendo es como una descripción de cuál va a ser la manera o el procedimiento pues para que se vinculen o pues para que se formalice o se protocolice este tratado. Y en este tratado de 1928 lo que hacen es definir, entonces a raíz del meridiano 82, básicamente dicen al lado izquierdo, o sea hacia el lado oeste, que es el lado que está pegado a Nicaragua, de ese meridiano 82 le van a corresponder los territorios, la parte territorial a pues digamos que al estado de Nicaragua, y la parte derecha, el este, le va a corresponder a Colombia, ¿sí? Pero en el tratado, y pues como bien lo sabemos los abogados y acá todos los presentes, quedaron pues algunas ambigüedades o quedó como muy genérico, ¿sí? Y de ahí es donde a veces, desde ahí es donde empieza el problema, porque digamos que la misma redacción dejó ambigüedades que más adelante es de lo que se van a pegar para lo que llevamos de conflicto. Entonces nos dice, se hace asignación del meridiano 82, derecha Colombia, derecha izquierda Nicaragua, pero sobre temas territoriales. En ningún momento se habló temas marítimos y la extensión marítima. Entonces se hacen, digamos que se asumen posiciones distintas por parte de Colombia y por parte de Nicaragua, ¿sí? Y que pues digamos vamos a ver más adelante cómo se desarrolla todo eso. En 1930, hasta en 1930, 2 años después de ese tratado de Bárcenas, se firma el protocolo adicional del meridiano 82, donde básicamente recalcan lo dicho en el 28, en 1928, pero es simplemente como algunas formalidades que se le dan en ese momento, ¿sí? Como para completar o complementar el tratado de Bárcenas, pero de ninguna manera, digamos que aclaran esas ambigüedades frente al tema marítimo.
Y pasaron 50 años, ahí pasan 50 años, pues para que Nicaragua declare, o Nicaragua digamos que ya siente una posición. ¿Qué pasó? Acá digamos que entre 1930 y 1980, en 1969, Nicaragua empieza como a mostrar su inconformismo y dice, venga, pero es que acá dice solamente los temas territoriales, nosotros entendemos como territorio lo que sumerge el mar, entonces sería solamente las islas, ¿sí? Nosotros asumimos el riesgo de que si nacen nuevas islas, porque se baja de pronto el mar, pues si nacen nuevas islas, entonces pues si es desde el meridiano 82 hacia la derecha, pues le van a tocar a Colombia, si es del meridiano 82 hacia la izquierda, pues serán de Nicaragua, y lo mismo se perderían en el caso de que, pues, que se hundan, ¿sí? Empieza en ese momento como que Nicaragua a mostrar esas inconformidades, pues porque dice, ahí solo hablan de temas de territorio, no habla de temas marítimos, e inclusive para esas fechas Nicaragua empieza a hacer como exploraciones marítimas alrededor de una de estas islas del archipiélago de San Andrés que correspondían a Colombia. Entonces es cuando Colombia pues entonces como que se alarma y dice, bueno, pero nosotros tenemos otra posición, nosotros entendemos que a partir del meridiano 82 todo nos correspondía, pese a que en el tratado no dice solamente territoriales, nosotros entendemos que pues cobija también el tema de las aguas y no como lo tiene la interpretación que tiene en su momento Nicaragua. En ese momento pues empiezan como algunas discusiones digamos que muy leves, muy verbales, nada formales, digamos que ante algunos órganos jurisdiccionales o que se hagan llamados pues para hacer algún tipo de acuerdo o conciliación. En ese momento inclusive hay varios tratadistas académicos que afirman que Colombia como que se relajó mucho e inclusive subestimó mucho el poder que en su momento podría llegar a tener Nicaragua al momento de enfrentarse jurídicamente en un eventual pues litigio con Colombia, ¿sí? Digamos que en ese momento lo que era Nicaragua y Honduras pues eran como considerados unos digamos que países con algún músculo pequeño frente, digamos que en relación a lo que es todo Centroamérica, ¿sí? Eran como de los más pequeños respecto a su músculo financiero, político y de poder, etcétera. Y de pronto en ese momento pues Colombia como que lo subestimó y dijo, no, pues ellos no creo que se le midan a enfrentarse contra nosotros pues para hacer un eventual litigio y además pues por todo como el respaldo que tendría en su momento Colombia de pronto pues con los padrinos que ya conocemos políticos que de pronto en algún momento podrían interferir. Y en ese momento lo que ella ahí arranca digamos que Colombia con una estrategia tan jurídica pues sí tiene unos temas jurídicos pero es una estrategia más técnica en la cual empieza a firmar otros tipos de tratados con los otros países que quedan alrededor o con los que limita sobre ese archipiélago, digamos que pues sobre el archipiélago de San Andrés, ¿sí? Entonces había unas islas que quedaban ahí pendientes que no fueron incluidas dentro del Tratado de Bárcenas porque pues estaban en la discusión en su momento por algún tema de jurisdicción con Estados Unidos, un litigio que había con Estados Unidos, entonces Colombia en ese momento digamos que se pone las pilas y va y firma un tratado de primeras con Estados Unidos y dice, vea, dentro del tratado dejemos expreso que a partir del meridiano 82 todo nos corresponde a nosotros, ¿sí? Tanto tema territorial como tema marítimo. Y así lo fue haciendo sucesivamente con todos los demás países, con Costa Rica, con los demás que limitan ahí con el archipiélago de San Andrés. Inclusive llega en un momento a hacer el tratado por allá como en el 72 con Honduras. Y Honduras y Nicaragua siempre han tenido como una peleita ahí pues digamos que un conflicto entre ellos mismos, como que se tiran rayo, por así decirlo, y ellos como que dicen, no, ahí como que le sacaron más la chispa a Nicaragua y dicen, bueno, pero estos están haciendo como una estrategia ahí para después hacerme caer a mí como el mentiroso, y si todos los demás, en los demás tratados dicen que Colombia
Es el poseedor, por así decirlo, del meridiano 82 hacia la derecha, tanto de temas territoriales como de temas marítimos. Entonces, pues habría que creerles como a la mayoría. Eso fue como la estrategia, no sé si buena o mala, porque todavía esto está, digamos que vigente, no se sabe cuál será el final de este litigio. Al final sí termina siendo como muy conflictivo o muy encendedor para con Nicaragua, ¿sí? Por eso llega en 1980 Nicaragua y dice formalmente, la embarra así porque lo hace a través de una ley interna que dice: nosotros declaramos nulo el tratado de Bárcenas Meneses Esguerra. ¿Sí? Dice: nosotros lo declaramos nulo, no nos interesa saber nada de allá, no queremos saber nada de allá, nosotros tenemos otra percepción que va en contravía a lo que considera Colombia. Y ahí empieza como el litigio entre estos dos estados. Digamos que a nivel internacional o en el tema de derecho internacional, y como puede suceder, digamos, en comparación a lo que son los derechos, los demás derechos, por ejemplo el derecho civil, cuando existen controversias, ¿qué es lo que se busca primero antes de llegar a una jurisdicción? Pues tratar de agotar algunos otros mecanismos de solución de conflictos, ¿sí? Otros mecanismos que nos puedan ayudar, tema como la conciliación, los acuerdos, un tercero interventor que de pronto nos ayude a revisar, ¿sí? Etcétera. Digamos que ahí falló bastante porque vuelve y juega. Colombia estuvo como subestimando lo que podría llegar a ser Nicaragua en su momento, y pues pese a que se buscaron como esas intenciones, al final ninguno de los dos como que estuvo de acuerdo, ¿sí? Tan así que hasta 20 años después, casi que 21 años después, en el 2001, ya Nicaragua dice: no se pudo por ningún medio alternativo, entonces pues nos tendremos que ir a la jurisdicción. En ese caso se va a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y le dice: mire, voy a demandar a Colombia, estos señores no, tenemos unas interpretaciones diferentes, consideramos que están violando nuestros derechos, ellos tienen unos deberes, etcétera, etcétera. Y ahí queda como ya, digamos que formalizado, por así, lo que es el litigio ante una jurisdicción internacional, como es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y empieza como ese ya el litigio formal, pues en este caso. Y en el 2003, entonces, por ejemplo, Colombia hace su primera presentación de las objeciones preliminares, diciendo bueno, que lo de Nicaragua pues que no es cierto, que hay unas interpretaciones distintas, que ellos consideran pues que la parte marítima también les corresponde, que han habido inclusive violaciones por parte de Nicaragua, en que pues sus guardias costeras se están metiendo pues con los raizales de San Andrés y demás. Entonces ahí empiezan como esas objeciones preliminares. Colombia como que empieza a demostrar y dice: no, pues como que todavía tengo dudas si la Corte Internacional de Justicia tiene competencia o no. Ya hasta el 2007, 4 años después, se declara, ¿sí? Digamos que se confirma que la Corte Internacional de Justicia sí tiene competencia para establecer esas fronteras marítimas, digamos que para solucionar esos conflictos que se presentan independientemente de los tratados que existan entre las partes. Y ya vamos a ver pues más o menos qué tratados hay, cómo se puede, digamos que jurídicamente, forzar las posiciones de la Corte, o forzar las posiciones de Nicaragua, o las posiciones de Colombia. Ya para el año 2018, casi un año después, Colombia lo que hace es presentar un memorial y dice: no, pues yo no desconozco la competencia de la Corte, no me acojo a lo que ella diga, así como que empieza a hacer una serie de pataleta, perdóname la expresión, para identificar, pues como para tratar de tergiversar un poco el proceso, ¿sí? Sin embargo, pues vuelve la Corte y dice: no, nosotros sí tenemos competencia y por ende vamos a emitir el fallo que corresponde.
Y viene el famoso fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2012, ¿sí? Donde, ¿qué hace la Corte? Entonces dice, sí, Colombia tiene soberanía sobre los 7 cayos que están, pues digamos que del meridiano 82 hacia la derecha, pero digamos que le desconoce la extensión marítima que consideraba Colombia que la tenía. Si Colombia decía todo lo del meridiano 82 hacia la derecha es mío, sea tierra, sea agua, y la Corte le dijo no, pues basándose en el tratado, dice sí, el tratado decía que era solamente temas territoriales y en la parte del agua pues ya le hacen una distribución adicional, sí, le adicionan 200 millas a Nicaragua para, pues digamos que para redistribuir un poco y atender las pretensiones que tenía Nicaragua en su momento. ¿Qué hace Colombia en ese momento? Que termina, no sabemos si sería una decisión un poco acelerada o un poco errónea. Dice, no, pues la fácil, si nosotros en algún momento, en algún pacto que hicimos entre estados, reconocimos jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia, pues hagámosla fácil, entonces retirémonos de raíz, arranquemos la raíz, o sea, retirémonos de ese pacto que hicimos y anulamos completamente, digamos que la jurisdicción de la Corte Internacional. ¿Sí? Situación que pues digamos que no dio mucho resultado, ¿sí? Porque en el 2013, pues digamos que ahí la Corte Internacional pues no les concede, o sea, como que no acepta esa pretensión o esa actitud de Colombia y se siguen manteniendo como en la línea de que pues ellos sí tienen la competencia real. Para el año 2013, ¿qué hace Nicaragua? No conforme, digamos que no conforme con el fallo del 2012, ellos piden que se aumenten mucho más la limitación que se le había dado en ese momento, ¿sí? Entonces ellos dijeron, bueno, a nosotros en el 2012 nos reconocieron 200 millas, o sea, consideramos que los argumentos que en su momento establecimos son válidos, entonces podríamos estar aspirando a que nos hagan un aumento de esa extensión un poco más, ¿sí? Y de paso, también Nicaragua le exige a la Corte Internacional que por favor le ordenen a Colombia que haga o que dé cumplimiento pues al fallo. ¿Por qué? Porque en su momento, pues bueno, pese a que digamos Colombia se retira del Pacto de Bogotá para quitarle como la jurisdicción a la Corte, no solamente digamos que o en el tema jurídico hace ese tipo de situaciones, sino que adicionalmente pues despliega digamos que fuerzas militares, navales a los alrededores de San Andrés, pues como para tratar de proteger o decir, mira, yo tengo acá una presencia y es pues para respetarlas. Y muchos entendimos en su momento pues que era como una declaración no expresa, pero sí indirecta, algún tema bélico, pues para proteger como el territorio que nosotros consideramos. Pero digamos que ahí Nicaragua pues también estaba, no solamente estaban pues digamos que exigiendo cumplimiento a Colombia, sino que Colombia también decía, no, yo tengo que hacer allá también fuerza militar y hacer presencia y hacer una serie de cuestiones adicionales, porque es que Nicaragua también como que no está respetando ese fallo y está como que con su guardia costera impidiendo que pues se hagan alguna serie de actividades que en su momento la población colombiana, población raizal de allá de San Andrés, establecían. Tema puntual, el tema de la pesca. Sí, entonces había pesca artesanal, ellos se extendían hasta hacia esos territorios. Después Nicaragua dijo, no, ustedes no pueden pasar, esto ya es territorio de otro estado y demás. Y pues ahí como que se empieza nuevamente un conflicto casi que paralelo al que se venía, pues digamos, en temas jurídicos sobre la determinación de estos territorios. Y que son temas, digamos, adicionales o ya temas sectoriales ¿Qué hace Colombia en el 2015? Sigue o insiste desconocer o no reconocer
a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero en 2016 la Corte nuevamente y confirma, dice, no señores, yo tengo competencia para atender estos conflictos, así que por favor pues vamos a continuar con el proceso. Digamos que hasta ahí se cerró toda una, o se, digamos que se pausó todo ese litigio que habían entre estas dos naciones y pues se dio como un tiempo determinado pues para continuar con el proceso, que presenten pues cada uno sus alegatos para definir cada una de las pretensiones adicionales, por ejemplo, las que tenía Nicaragua con acceder a, pues, a territorio más allá de las 200 millas que se les había entregado en el año 2012. Entre el 2016 y pues hasta el 2020 por temas de pandemia pues no se alcanzaron grandes cosas, pero sí hasta este año, coincidencialmente hace 20, ni 20 días, hace como 8 días, 15 días, se llevaron a cabo los nuevos alegatos orales, ¿sí? Entonces, en estos alegatos, pues digamos que cada una de las partes exponía las situaciones, bien sea pues Colombia en defensa pues de lo que estaba solicitando Nicaragua en su momento, pero adicional a eso presentó dos contrademandas por incumplimiento de Nicaragua, que más o menos encaminadas a lo que ya les he venido diciendo, ¿sí? Nicaragua, a través de sus guardias costeras, pues han estado como molestando, pues no han dejado trabajar en sí pues al tema de los raizales, de las personas de San Andrés, pues les están impidiendo pues ejercer su actividad económica de la pesca. Entonces digamos que esa fue la primera pretensión. Entonces que se le exija a Nicaragua que pues así como exige que se den algunos cumplimientos, también respete los derechos que otras personas tienen, que tienen como costumbre y que tienen pues gracias a la pesca que ellos ejercen. Además, sustentado a Colombia en que son pescas básicamente artesanales y no son pescas industriales y demás que pues estén con los equipos digamos que súper sofisticados que permitan digamos que hacer una explotación muy grande, sino que son digamos que temas muy artesanales y que van enfocados básicamente pues al sustento que tendrían pues estas familias con esa intervención. Y adicional a eso pues Nicaragua también ha estado como digamos que metiéndose un poco en temas ya como de algunas otras explotaciones, sí, que vamos a ver más adelante, temas de hidrocarburos y demás, porque pues si hay algo cierto es que digamos este conflicto no es tanto por el tema marítimo como la extensión, por así decirlo, del territorio, sino que es algunos intereses mucho más allá o mucho más grandes que la sola extensión territorial. Entonces, dentro de eso, pues como les mencionaba en su momento, los antecedentes históricos se deben resumir básicamente o a partir de lo que fue el origen de, de Colombia y Nicaragua, ¿sí? De por qué en su momento, si uno ve, digamos, el mapa así a simple vista, uno diría, no, pues es que San Andrés está a 200 kilómetros de Nicaragua, por ejemplo, pero sí está a 700 kilómetros de la tierra más cercana de Colombia, ¿sí? Entonces, a simple vista se ve, pero pues debemos remitirnos al origen, y es que en el origen, bueno, Colombia no existía como Colombia, era la Nueva Granada, capital seguía siendo Santa Fe, donde estamos en este momento, y pues que digamos que al medir ellos las distancias y todo el tema de conveniencia, veían que Santa Fe era más accesible, digamos, para todo el tema de protección de riesgos, bueno, todo el tema de intereses sociales, económicos y demás, era más factible Santa Fe y no Guatemala, porque en ese momento Nicaragua no existía como lo conocemos como Nicaragua, sino que era pues digamos del conglomerado de la capital general de la Capitanía General de Guatemala, se llamaba en su momento, y que tenía como capital la ciudad de Guatemala, pero pues era mucho más distante y mucho más difícil para los isleños.
Por eso, inclusive cuando se hace la misma solicitud, son los mismos raizales quienes hacen una primera solicitud a la realeza, le dicen, vea, nosotros queremos hacer parte de la Nueva Granada con sede en Santa Fe para, para que para pues digamos que cumplir con todos nuestros intereses. Y pues es la Junta de Fortificaciones y Defensas de las Indias, que son los que otorgan en su momento pues digamos que ese territorio. Nicaragua, digamos que se ha estado escudando, en su momento exponía algunos casos pues como muy superficiales, que pues ellos habían firmado en su momento el Tratado de Bárcenas bajo incidencias o presiones de Estados Unidos, pero pues digamos que en el análisis que se ha hecho en el estudio histórico pues no es tan real. Sí han sido varias las eh, digamos que las justificaciones que hay en su momento digamos que documental, frente al tema de que le correspondan a Colombia, pero pues son, digamos que discusiones respetables que se deben tener en su debido momento. Eso digamos que frente al recuento histórico sobre todo lo que ha existido, digamos que hasta ahí. Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué tratados, digamos que terminan regulándonos o pueden ser aplicados a este conflicto? El primero, pues digamos que el que todos conocemos en materia de derecho internacional, pues es el de la Convención de Viena, ¿sí? Que es un tratado pues que casi que vinculante pues para todos los estados y pues es digamos que donde se le da como la fuerza sobre el tema de la voluntad de las partes, ¿sí? De la buena fe, ¿sí? De todo, de que se debe cumplir, digamos que los acuerdos o el contrato es ley para las partes, por así decirlo. Y digamos que les aplica o digamos que podría ser aplicable en algún momento, pues teniendo en cuenta que Colombia y Nicaragua son estados partes, han ratificado este tratado, entonces pues es aplicable. Digamos que en ese sentido, pues uno pensaría, y era lo que les comentaba, que Colombia como que se durmió un poco y subestimó a Nicaragua, pues teniendo en cuenta este tratado, pues había podido ser posible en su momento hacer un nuevo tratado, un nuevo acuerdo de voluntades y definir si ese espacio que estaba como en discusión del tema marítimo, ya sabíamos que en el tratado de Bárcenas pues había quedado el tema territorial y que se ha presentado una interpretación diferente, donde Colombia consideraba que era territorio y aguas y el otro solamente consideraba que era territorios. Entonces pues para que se hubiese como digamos que a través de otro medio pues haber solucionado. Y en el mismo sentido estaría el Pacto de Bogotá, que el Pacto de Bogotá en que resumía que pues los estados partes, básicamente el tema de Iberoamérica, se pudiesen solucionar los conflictos, ¿sí? Dentro de los mismos, pues digamos que dentro de los mismos acuerdos o mediante algunos métodos alternativos diferentes a los jurisdiccionales, ¿sí? Y que si ya debemos ir en algún momento ya a unas instancias mayores, acudamos a temas jurisdiccionales como el arbitraje u organismos permanentes como la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Por eso en ese momento, basados en el Pacto de Bogotá, es que Colombia en algún momento llega y dice, bueno, pues si no me conviene el fallo de la Corte, pues entonces quitémosle la competencia a la Corte. La competencia se le dio en su momento a través del Pacto de Bogotá. Lo mismo, pues digamos que esa declaración de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues fue una cláusula facultativa donde se les dice, vea, ustedes pueden tener competencia para atender estas jurisdicciones. Hay una discusión ahí, de pronto puede llegar a ser alguna estrategia jurídica al momento de hacer digamos que la defensa por parte de Colombia, y es que cuando se declara la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia hay una aceptación a partir del año de 1937. Entonces Colombia dice, le damos la facultad de que ustedes tienen jurisdicción, que ustedes nos pueden atender los casos, pero a partir de 1937. Pero no vamos a aceptar jurisdicción hacia conflictos o acuerdos o temas que se hayan tratado antes del 6 de enero de 1932.
Sí, como el tratado pues data de 1928, entonces pues la idea es que se pudiese de pronto mover dentro de esas justificaciones. Y de hecho son algunas de las estrategias que han utilizado, pero pues no han sido como tan efectivas. Lo mismo, otro de los tratados que digamos que tratan como de vincular dentro del conflicto es la Convención del Mar, ¿sí? Que es un tratado mediante el cual pues todos los estados partes establecen como las condiciones para la solución de controversias sobre todos los temas que tengan que ver o estén relacionados con temas marítimos. Y el tratado, digamos, es Guerra Bárcenas, que pues es el que está pues en mayor discusión, ¿sí? Donde nace pues todo el conflicto y pues que no se hace como que no quedó tan completo, por lo mismo que les digo, pues es un tratado pues muy, es tan corto, tan sencillo, pero a la vez tan ambiguo, que es lo que nos tiene hoy en día pues en este conflicto, ¿sí? De todas maneras es un tratado que pues al ser voluntad de las partes pues debería cumplirse entre las dos, pero pues eso no impide que ante la discusión de alguno pues se lleve a la consecución de otro, pues a la solución de un litigio de estos. Este tratado pues firmado por Colombia y Nicaragua y pues fue ratificado por los dos estados, ¿sí? O sea que quedó en firme. Y adicional a eso pues se le hizo el canje de notas en 1930, que era lo que les comentaba. Les hacen como unas aclaraciones, le hacen algunos complementos, pero solamente hasta el año 1930, 2 años después, pero en todo caso no solucionan o no eh, revisan algunos de los puntos, digamos, que quedaban como en el limbo o que quedaron en el limbo en su momento en el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928. Eh, que se considera, pues digamos que a nivel general, que debe ser, pues que debemos tener en cuenta como Colombia, ya esto un poco desde un punto de vista un poco más interno, y que a su vez, si vamos a ver los alegatos que se presentaron hace unos días, deben, digamos, o que la Corte quiere que se le justifique las razones por las cuales, digamos, que Colombia, pues digamos que ejerce como tal la soberanía. Porque no se trata solamente de decir, vea, esto es Colombia en el mapa, sino que qué hay detrás de todo eso, qué es lo que hay y por qué tantos intereses, ¿sí? Y es que no solamente son los intereses que hay detrás de ellos, sino que es también los problemas que hay detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, identificamos que en tema San Andrés hay unos problemas socioeconómicos, que es lo que digamos al final, ojalá pues de esta sesión nos llevemos como la reflexión, y si aquí a mañana nosotros seremos los abogados que vamos a defender pues a Colombia y pues al territorio de San Andrés para que siga siendo parte de nosotros, o si van a ser parte de Nicaragua, entonces exigir que esta zona en realidad pues tenga como solución a todos estos problemas y a todos estos temas generales que hay como detrás de la isla bonita que nosotros conocemos. Y es parte, digamos, entonces de unos problemas sociales, es, digamos, el primer tema sería la población, ¿sí? Cómo han sido las atenciones a los raizales, si nosotros respetamos su cultura, si nosotros o el Estado colombiano ha estado interviniendo en eso, porque lo que se logra identificar en su momento es que pareciera que Colombia, o que mejor, que San Andrés fue importante para Colombia cuando ya lo fuimos a perder, ¿sí? Caso puntual y caso similar pasó con Panamá, ¿sí? Inclusive se dice, o varios de los tratadistas dicen, que Colombia como que ya se despertó y dijo, uy, no, voy a perder San Andrés después de que perdí Panamá, y después de que perdió, digamos, en 2012 parte del tema marítimo, y veo que Nicaragua como que siguió bajo esa misma línea, digamos que ahí sí sintió el miedo de que va a perder un territorio que de pronto en algún momento vamos a identificar si estaba, digamos, con la atención adecuada o si no tenía la atención adecuada. Veremos, no lo sabemos, si como pasó en el año de 1803, donde las personas habitantes de San Andrés le dijeron dijeron a España, al reino, dijeron, bueno, nosotros no queremos ser parte
No queremos ser parte de Guatemala, queremos ser parte de la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque pues allá tenemos unas mejores condiciones. No sabemos si esta población en algún momento y dentro de todo el trámite o la tramitología que ha estado haciendo Nicaragua, hay intereses por parte de los mismos, digamos que de las mismas población, digamos, de San Andrés. ¿Sí? No lo sabemos, nosotros podemos tener una posición acá desde el interior, pero no lo sabemos si ellos en últimas dentro de su análisis están pensando, oiga, pues sí, pues a mí me queda más cerquita de Nicaragua y pues ¿por qué no nos vamos para allá? ¿Por qué no pedimos que sea mejor allá? Si es que en Colombia no nos ponen cuidado, todo lo que vamos a entrar de Colombia es mucho más costoso, nos sale más barato traer de otro lado, pues entonces digamos que esos son problemas sociales que debemos empezar a revisar como Estado, a ver si nosotros estamos cumpliendo como el Estado de Colombia estamos cumpliendo hacia esa población, si la estamos vinculando y le estamos dando la misma importancia, por ejemplo, que se le daría a una población, no digamos que Bogotá por ser la capital, pero sí de pronto, por ejemplo, acá Cundinamarca, que es la más cercana. ¿Sí? Ese tipo de situaciones entonces empezar a revisarlas. Y de hecho eso es lo que quiere la Corte que demuestre. Ustedes están protegiendo su población, ustedes cómo están en el tema de generar esa soberanía, que la soberanía no es solamente el tema territorial. Y dentro de esos, digamos que dentro de ese problema social, no solamente estaría el tema dedicado a la población, sino que sería en sí una baja intervención institucional a nivel general, ¿sí? Entonces, si estamos protegiendo la cultura de ellos, entendemos que hay unos raizales que pues tienen su propio idioma, por así decirlo, que tienen su cultura, tienen sus costumbres, nosotros las estamos respetando. ¿Cómo está Colombia en ese sentido con estas personas? ¿Será que los de allá consideran o tienen ese arraigo colombiano? O la pregunta para nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando vamos allá? ¿Será que nosotros sí nos sentimos identificados con ellos? ¿Será que como que sí somos paisanos? Entonces todo ese tema de cositas ahí se dan a raíz de esa baja intervención institucional, temas de educación, temas de salud, de accesibilidad, ¿sí? De cómo podemos nosotros llegar, cómo pueden ellos salir, si necesitan venir a Bogotá, si es fácil, no es fácil, todos esos temas, el acceso del transporte fluvial, aéreo, todos esos temitas, entonces identificarlos si como Estado estamos cumpliendo, o si para ellos, o si en su momento Nicaragua les puede llegar a ofrecer unas mejores y mayores condiciones. Y en eso digamos en el tema social. En el tema económico, ¿qué vendría siendo o qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Sí? Porque digamos que dejémonos de mentiras, acá hay lo que yo les mencionaba hace un momento, no es solamente el interés del tema territorial, se conoce pues inicialmente se conoce pues la fortaleza marina, digamos marítima que tiene de condiciones San Andrés, ¿sí? En el tema de los corales, en el tema de la pesca, sabemos que es una buena potencia, pero, y digamos en el tema turístico también, pero se ha identificado y se han hecho nuevos estudios no tan confirmatorios, pero sí se han estado como identificando unos nuevos potenciales y es en el tema de hidrocarburos, ¿sí? Sabemos que digamos que como Latinoamérica, sí, nosotros estamos muy arraigados a mover nuestra economía bajo el tema de los hidrocarburos y en una de esas búsquedas y en temas de potencialización identificaron que posiblemente sobre esas zonas hay un potencial de hidrocarburos que pueden ser explotados. Entonces, tras de eso va Nicaragua y tras de eso está protegiendo Colombia, dos estados que dependen o que mueven mucho su economía basado en estos hidrocarburos, entonces termina siendo algo interesante o digamos que termina siendo algo real en el litigio, ¿sí? Pues porque no, si fuesen otros intereses no tan fuertes, pues de pronto se había podido solucionar mediante algún otro mecanismo alternativo y no necesariamente irse hasta una jurisdicción. Eso pues igual no está tan confirmado, pero pues sí es algo que es de tener en cuenta y que va a tomar mucha relevancia en el desarrollo del litigio y que lo vamos a ir
mirando pues en el transcurrir del tiempo en la medida que se vaya desarrollando. Porque si hay algo seguro es que pues digamos se tiene planteado para el 2022, más tardar 2023, de que ya empiece como la Corte a dar un perfilamiento sobre la decisión, pero muy probablemente las dos partes no vayan a quedar como tan satisfechas. Y el otro problema que hay pues es el tema político, ¿sí? En el tema político, digamos que el conflicto en su momento nace a raíz pues de una crisis política que habría en su momento en Nicaragua, ¿sí? Cómo lo han hecho, digamos, o que a veces que alternativa proponen los gobernantes cuando hay alguna crisis de estas, pues tratar de hacer alguna vinculación de recuperación o de extensión de algunos intereses o algunos territorios o algunos recursos que puedan recuperarse a través de determinados negocios, por así decirlo, de determinadas conquistas. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de Nicaragua, pues estaban mal en esa crisis económica, eran, bueno, pues vamos a recuperar nuestra imagen. ¿Cómo la podemos recuperar? Tenemos acá un posible conflicto, tendremos una pequeña oportunidad, pues hagámosle, y con eso de pronto podemos ir mejorando nuestra imagen. Caso similar que pasó en su momento con las Malvinas en Argentina. Estaba la crisis económica ya en Argentina, estaba la crisis política, y como las Malvinas estaban para Inglaterra, entonces dijimos, pues, ¿cómo vamos a solucionar y cómo recuperamos un poco de la credibilidad y recuperarnos de esta crisis política? Pues intentemos meternos allá a ver si podemos recuperar. No les funcionó, pues allá pues fueron un poco más bélicos y ya sí ya hubo fuerza militar y demás, pero en este caso que son temas ya de litigiosos y por ahora jurídicos, digamos que Nicaragua nos lleva un pasito adelante. Con todo esto que quiero, digamos que con todo esto que les he mencionado, qué reflexiones y qué metas, pues lo que les mencionaba, se desean, ¿sí? Se quiere obviamente pues que en el tema jurídico, y pues esta sí ya es como la definición que ustedes como próximos partícipes del movimiento jurídico a nivel nacional y ojalá internacional, podamos definir y aplicar de tal manera qué son los tratados, cómo podemos aplicarlos, qué le conviene a las partes, y que pues obviamente en la defensa de quien estemos, cómo los podemos aplicar. Entonces esa es como la reflexión que hay que hacer, y pues esa es la meta que tendremos que proponernos, y esa es la meta que tienen que establecer en este momento las personas, los juristas que están pues defendiendo en este momento las dos partes, y definir cómo se pueden solucionar esos conflictos, esos tratados, ese tratado por ejemplo que quien lo creyera pues terminó siendo un poco ambiguo y de una de las partes se empezó a pegar, ¿sí? Entonces, como bien lo sabemos los abogados, a veces de esos tipos de ambigüedades, de esos punticos que quedan como por ahí al descubierto, nosotros podemos sacar provecho, otros pueden sacar provecho, se puede defender o no se puede defender. Entonces arrancar desde ese punto de vista, y a través, digamos, de estos tratados que les acabo de mencionar, de cómo su aplicabilidad o no se puede desarrollar. En este momento obviamente está bajo eh, la decisión de la Corte, sí está, pues porque ellos son, digamos que tendrían la jurisdicción por ahora de tomar la decisión, pero ellos están haciendo este mismo tipo de reflexiones, ¿sí? Entonces nos basamos en los documentos, qué dicen los documentos, ya sabemos que hay una ambigüedad, ellos se pegaron de ahí, por eso en el fallo del 2012 dicen sí, el tema territorial le toca a Colombia y el tema marítimo no está limitado, ¿sí? Está referenciado, ¿sí? Ustedes tomaron como referencia Meridiano 82, pero no lo limitaron, entonces yo podría entrar allá a limitar, y fue lo que hicieron, ¿sí? Y adicional a eso, pues como Nicaragua ya va un poco más ambicioso y dijo, no, pues a mí estas consideraciones y estas justificaciones me sirvieron, pues ¿por qué no presentamos unas nuevas pretensiones para extendernos un poco más? Y acá en este momento, pues entonces ya están revisando temas jurídicos y van a empezar a revisar ese otro tipo de sectores o de factores que permitan tomar una decisión, ojalá en derecho, para este conflicto, ¿sí?
Entonces, muy probablemente las reflexiones y las metas sociales, como les mencionaba, se basen en el tema, por ejemplo, de la cultura, de la población, ¿sí? La protección de los raizales, tanto la protección cultural, la protección de ellos, porque por ejemplo en este momento se encuentran desfavorecidos en los alegatos que hubo hace unos días allá en la corte. Fue uno de los ex gobernadores de San Andrés y allá expuso, y son, no, pero es que nuestra población, ellos viven, subsisten de la pesca y fueron allá pues a hacer sus trabajos artesanales, no son industriales, y estamos siendo afectados, estamos siendo atacados, la guardia no nos está respetando, están vulnerando nuestros derechos. Entonces ahí ellos ya empezaron como a demostrar que efectivamente pues Nicaragua pues está también afectando, y que obviamente pues digamos que iría en contravía de derechos, y entonces aquí ya se les mete un poco más el tema de derechos de la población y especialmente la raizal frente a su tema cultural, frente al tema de su subsistencia y de sus mismos ingresos, ¿sí? Porque pues digamos que allá no dependería totalmente del turismo, del comercio, sino que pues también hay otros temas que pues como el tema por ejemplo de la pesca, que también estaría afectado, ¿sí? Y todo lo que conlleva pues digamos que la situación de que estas islas queden como rodeadas de algún estado diferente al que ellos son, pues además por todo el tema de movilidad y demás. Y como reflexiones económicas, y como metas, sí, obviamente que empiecen a definir cuáles, pues digamos que son esas metas económicas para el sector, para el archipiélago. Obviamente dentro del respeto de los recursos naturales, si se van a explotar, pues que sean moderadamente, si no se van a explotar, entonces la protección de ellos mismos. Todas estas metas tienen que empezar a meterlas ahí dentro de estos alegatos, y de hecho ya los han estado haciendo. ¿Sí? Vi partes de las intervenciones y lo que sí están como tratando Colombia, como que ahora sí se avispó, decimos en mi tierra, y ahora sí está como mostrando todas estas justificaciones que debió haberlo hecho antes, o inclusive debió haberlo previsto y no haberse dejado llevar a un tema de jurisdicción, ¿sí? Dicen, pues bueno, hay un dicho por ahí, que pues ahora los mejores abogados no son los que llevan más procesos, sino aquellos que los evitan. Entonces muy probablemente en ese momento lo que debió haber pensado Colombia era eso, si tratar de llegar a un acuerdo, tratar de solucionar, identificar todos estos factores, ver cómo estamos ante eso y poder hacer algunas propuestas. Y lo mismo pasaría, digamos, en el factor económico para el tema del turismo, sí, que pues en este momento pues es como de lo que más también se está explotando en este momento, pero que pues igual el ideal es que se siga fortaleciendo y que pues igual se den unas mayores y mejores condiciones. Y el final, que debería cobijar todas las anteriores, pues es el institucional, ¿sí? Que haya una mayor intervención por parte del Estado, ¿sí? Que no se demuestre esa debilidad institucional para este territorio, sino que se fortalezca, se mejore. Pero pues bueno, no soy crítico del actual gobierno ni nada por el estilo, pero el ideal es que pues digamos que se pueda fortalecer, ¿sí? Y digamos el tema de este desastre natural que hubo hace poco pues debió haber sido una justificación, o sea, de poder demostrar que decir, vea, nosotros sí tenemos acá soberanía, tenemos un fortín, queremos a San Andrés, y no lo dejemos ahí como en el limbo de sí, no, o que se queden de pronto en promesas, y que de pronto eso en algún momento, pues como son jueces, es la corte, eso nos vaya a tomar como sorpresa, ¿sí? Y que de pronto nos vaya a terminar siendo como alguna desventaja a la hora del litigio, ¿sí? Puede que no, ¿sí? Digamos que no sería pues el deber ser, pues porque digamos que acá el tema son más temas jurídicos y más temas de de derecho internacional, pero a veces esos temas como pequeños y esas reflexiones subjetivas pueden estar en la cabeza del mismo juez, y el mismo juez pues de pronto puede llegar a encarrilar
de manera diferente.